Buenas tardes, en este video vamos a presentar una secuencia didáctica para abordar el concepto de cuadrado en educación infantil, específicamente en el segundo ciclo de ESO. Estará dividida en 3 momentos. En el primer momento se busca conocer e indagar sobre los saberes previos de los estudiantes en torno al concepto de cuadrado en diferentes situaciones y contextos. En el segundo momento se busca reflexionar sobre las propiedades del cuadrado a través de preguntas que inviten a los estudiantes a razonar, y en un tercer momento los estudiantes pues deberán utilizar ese lenguaje geométrico que han ido adquiriendo para comunicar sus ideas. Iniciemos. Como parte del primer momento, dentro de las actividades que se proponen, están por ejemplo el trabajo con mandalas, que permiten trabajar el cuadrado. La idea es que los estudiantes identifiquen dentro del mandala donde hay cuadrados y como ustedes pueden ver, los cuadrados no están todos de la misma manera, no tienen el mismo tamaño, no están en la misma posición. Esto invita a aprender que el cuadrado no siempre es como nos lo han mostrado, es decir, que no se trabajan figuras prototípicas. ¿Sí? Vamos a ponerlos aquí para dejarlos a la vista. En un segundo momento podemos también invitar a los estudiantes a salir del salón y recorrer las instalaciones del colegio o institución educativa y reconocer dentro de la arquitectura el cuadrado. Bueno, la idea es que la actividad lo hagan los estudiantes. Cada vez que los estudiantes identifiquen un cuadrado dentro de la arquitectura, dialogaremos en torno al por qué ellos consideran que es un cuadrado. Posiblemente dentro de las respuestas más comunes es que tienen 4 lados. ¿Sí? Otra de las actividades que podemos realizar, por ejemplo, es con los bloques lógicos e invitarlos a clasificar los cuadrados y otras figuras que no son cuadrados. Bueno, lo hacemos así de forma rápida. Esta actividad se puede hacer de forma grupal o individual, depende de la cantidad de estudiantes, del tiempo que se tenga dispuesto para ello. Pero además de hacer esta primera clasificación por forma, podemos invitarlos a hacer también la clasificación por tamaños, pequeños y grandes. La idea es que ellos propongan los criterios de clasificación, ¿cierto? Aquí podemos invitarlos a hacer la pregunta: ¿son todos los cuadrados iguales? ¿En qué se diferencian? Generando así otras ideas y conceptos sobre el cuadrado, que no siempre es un cuadrado pequeño, no siempre es un cuadrado grande, sino que hay diversidad de estos. Finalmente, como parte de estos saberes previos, podemos invitarlos a trabajar en equipo y formar a partir de su propio cuerpo un cuadrado. Aquí podemos ver, por ejemplo, que si medimos la altura de los estudiantes, posiblemente no podremos formar un cuadrado, ya que tiene todos sus lados iguales. Esta actividad servirá para la reflexión en el siguiente paso, que es precisamente reflexionar sobre las propiedades del cuadrado. Momento que la maestra puede aprovechar para preguntar si esta figura cumple con todas las propiedades del cuadrado, evocando todos los cuadrados que se vieron tanto en los mandalas, en el recorrido, con los bloques lógicos. La idea es que los estudiantes toquen, observen, y esto obviamente los invitará a medir, ¿cierto? Reconociendo que el rectángulo no tiene todos sus lados iguales. Ellos pueden hacer uso de diferentes instrumentos de medida. Como es en educación infantil, no necesariamente tiene que ser con la regla. Este momento es clave para presentarles el lenguaje geométrico, ¿cierto? Vértices,
que no son esquinas, son vértices, son lados. Finalmente, en el tercer momento, se invitará a los estudiantes a construir diferentes composiciones utilizando los cuadrados, ¿cierto? La idea es que ellos hagan memoria de la reflexión que hemos hecho, que no todos están en la misma posición, ¿cierto? Que no todos tienen el mismo tamaño y que al momento de explicar su composición utilicen el lenguaje geométrico, vértices, lados. En este caso, como ustedes pueden ver, el geoplano es un instrumento que invita o que les permite también medir, ver con claridad que miden, que todos sus lados miden lo mismo. Asimismo se propone el uso de este material, que es un sistema magnético, como ustedes pueden ver. Podemos medir que todos sus lados son iguales. En este caso los imanes actuarían como vértices. Y ellos pues tendrían la posibilidad de armar su cuadrado. En caso de no contar con este material, pues también se puede trabajar con palillos y madera. Palillos y plastilina, disculpen. Me faltaría un vértice, ¿cierto? Entonces la idea es que ellos hagan sus creaciones, pero al comunicar sus ideas utilicen el lenguaje geométrico que hemos trabajado a lo largo de la sesión. Bueno, muchas gracias por su atención, espero haber aportado con esta secuencia didáctica para abordar el concepto de cuadrado. Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar una secuencia didáctica para abordar los conceptos de altura, base y área del triángulo en educación primaria. Bueno, como parte de las actividades se propone iniciar con un mandala a los estudiantes, puede ser un mandala de figuras geométricas. El objetivo, ¿cuál es? Que ellos identifiquen los triángulos. En este caso yo ya he identificado previamente los triángulos y una vez estén identificados podemos preguntarles o solicitarles que identifiquen de cada uno de los triángulos su base y su altura. Si nos detenemos en este triángulo azul, los estudiantes, algunos podrían decir que quieren optar porque esta sea la base. Y al identificar la altura, entonces recordarán que la altura es ese segmento perpendicular que se forma desde el vértice opuesto a la altura. Pero aquí se puede problematizar la situación. Si yo les digo, bueno, si yo no quiero que esta sea la altura, ¿qué tal si la base, yo quiero que esta sea la base? ¿Será que es posible que haya otra base? ¿Será que es posible que haya otra altura? Claro que sí, porque por cada lado hay 3 alturas. Es decir, que un triángulo tiene, así como tiene 3 bases, puede tener 3 alturas. En este caso, identificamos el vértice opuesto a la base que forma una perpendicular. Lo mismo pasa si yo quiero que esta sea la base, mi vértice opuesto será este y mi altura será este. Pero pensemos entonces en este triángulo ahora, que ya no es equilátero, sino que es isósceles, ¿cierto? La base, podríamos decir que es esta, quien la quiera escoger. Buscamos el vértice opuesto a la base que perpendicular forma la altura. Pero si queremos que esta sea mi base, mi altura será esta, siempre que forme una perpendicular. Pero si queremos que esta sea la base, entonces el vértice opuesto a la base será este. Esta actividad es muy rica porque ofrece diferentes tipos de triángulos y en cada uno de ellos se pueden encontrar los elementos. Pasemos ahora a la siguiente actividad en la que abordaremos el concepto de área, ¿cierto? ¿El área qué es? El área es la medida de la superficie interna de las figuras. ¿Qué lo diferencia del perímetro? El perímetro es la medida del contorno, pero el área, la medida interna, ¿cierto? De la superficie. Aquí se han presentado entonces 3 triángulos. Tenemos un triángulo equilátero, un triángulo escaleno y un triángulo
isósceles. ¿Qué se propone para esta actividad? La manipulación ante todo, porque hemos visto que el aprenderse las fórmulas de manera mecánica no genera aprendizaje significativo en los estudiantes. Por eso, aunque nos parezca de pronto un poco que requiere mucho tiempo, que no tenemos el tiempo suficiente en el aula, es importante desarrollarlo porque esto va a generar un aprendizaje significativo, va a ser más claro. ¿Qué significa eso de área? El área no es una fórmula, el área es esa medida de la superficie. Aquí se propone trabajar por recubrimiento. Como ustedes pueden ver, yo ya he avanzado aquí, partiendo de que esta es nuestra unidad patrón de medida. Nuestras figuras están dibujadas sobre una cuadrícula, pero asimismo podrían estar localizadas en un geoplano. Y ubicar, teniendo en cuenta la unidad patrón, entonces podemos ir recubriendo. Aquí podríamos recubrir con cartulinas, pero aquí con cauchos, como pueden verlo acá. Así hasta completar la totalidad de la superficie. En este caso, por ejemplo, podríamos ver que si contamos, puedes acercar la cámara por favor, la unidad, el total de unidades que se usaron para recubrir la figura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿cierto? Tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4, que es la altura 32 sobre 2, 16. Aquí los estudiantes no tienen la necesidad de saber la fórmula del triángulo, sino que por recubrimiento tenemos que el área es de 16 unidades. Algo también muy bonito de este trabajo por recubrimiento es que permite a los estudiantes el uso de tijeras y empezar a rotar las figuras para acomodarlas de una unidad, ¿cierto? Saco dos triángulos que me permiten ser acomodados. Si es muy difícil llevarlo al aula, pues se propone el trabajo por equipos para que cada equipo recubra una figura y cuente al grupo el conteo total. Entonces los invito a llevar a estas actividades al aula, que serán de mucha utilidad y mucho aprendizaje para nuestros estudiantes. Gracias.